Alberto Espinosa, los temas que vamos a tratar en los siguientes episodios de Mindfacts me dan mucho placer porque tratan de un estadio de la vida que probablemente sea mi favorito. ¿Cuál? ¿Cuál es tu favorito? Vamos pues a ver. el que El es horizontal. el no despierto. El que es no despierto y es horizontal. Bueno, ya sabes que horizontal hay muchos estados placenteros para el cuerpo humano. Sí, en este caso Pero hablamos de dormir y de soñar. De dormir, efectivamente, como decía la canción de la movida madrileña, ¿no? Aquella Mosca Cesés, Siniestro Total, creo recordar que era, Sí, ¿no? sí. Camino de la cama, esa se llama oda, esa canción. Es Camino de la Cama, esa oda del sueño. Bueno, pues nada, Camino de la Cama en Mindfacts. Vamos a grabar 2 episodios con un invitado muy especial. O sea que espero que nadie se me duerma escuchando este grandísimo broma que no se nos viene. Adelante. Buscamos los límites de la ciencia, el futuro de la tecnología, el alcance de la mente humana. Esto es Mindfacts. Bienvenidos a Mindfacts, donde buscamos los límites de la ciencia, de la tecnología, y en estos capítulos vamos a buscar el límite del sueño, algo tan importante para el ser humano como es esa rareza, que todavía hay científicos que nos explican por qué estamos normalmente 8 horas o algunos menos en un estado cuasi vegetativo, pero que es tan reparador y tan placentero para algunos como es mi caso. Jesús Callejo, ¿has dormido bien hoy? He dormido fenomenal, ahí como se dice, a mandíbula batiente y muy relajado, y sobre todo cuando se tiene la conciencia tranquila se duerme muy bien. Claro, es que una bellísima persona como Jesús Callejo no puede no dormir fenomenalmente bien. Alberto Espinosa, de ti tengo alguna duda más. Bueno, yo duermo muy bien, ¿eh? Duermo bien. a pierna suelta, ¿no? Una cabecita rumiante como la tuya no da vueltas por la noche. Pero tengo la conciencia tranquila y eso me deja dormir súper bien. Muy importante, fenomenal. Muy bien, pues nos acompaña también en este Mindfacts un invitado muy especial, Enrique Ramos. Enrique, ¿cómo estás? Muy buenas, pues encantado de estar con vosotros, porque estar entre amigos pues es un placer siempre. Estoy expectante. Hay que decir que Enrique es ingeniero de telecomunicaciones, actualmente forma parte del Instituto Monroe, bueno, que luego nos contará él un poco más qué investiga y qué instruye las aplicaciones del sonido para los estados de conciencia humanos. Y bueno, es una persona muy sabia, amigo de nuestro faro de sabiduría a su vez, que es Jesús Callejo, con lo cual es amigo de todos el programa y a partir de ahora de todos los oyentes. Y le traemos como experto en la materia. Antes de empezar, Sergio, tienes que recordar una cosita, ¿eh? ¿Por qué hacemos este podcast? Sí. Bueno, pero es que no me has dejado terminar. Perdón. Quería presentar al invitado y luego después explicar el por qué, pero sí, tienes razón, vamos a ello. Lo que no vamos a dejar que se nos pase por alto y que no se nos olvide y que no se nos quede en el sueño de los justos es la buena acción de este podcast, que como bien sabéis tiene un trasfondo benéfico, y como bien sabéis también en esta fase de la temporada estamos ayudando a la Fundación Pupa Clown, que a su vez van a cumplir los sueños de esos niños que están hospitalizados, haciéndoles un poco más felices y haciéndoles la estancia en el hospital de Murcia un poco más llevadera. Así que pues, toda la publicidad que oigáis durante este podcast irá destinada a esa buena obra, con lo cual haremos un mundo soñado, un mundo mejor. Y sin más, pues vamos a empezar a hablar de la materia que nos centra, que es, en este caso, los sueños lúcidos, de los cuales Enrique es un experto que escribió en su momento un libro editado en la editorial Almuzara, que se llama Los sueños lúcidos, una realidad alternativa, la guía más completa para adentrarse en los secretos de esta práctica ancestral. Pues es un campo apasionante, pero deberíamos empezar por el principio. Enrique, ¿qué son los sueños lúcidos? Los sueños lúcidos son, bueno, si lo definimos según la psicología, es una experiencia en la que una persona se despierta o adquiere conciencia o adquiere lucidez dentro de un sueño normal, un sueño ordinario. Dicho así, pues da la sensación de que un sueño lúcido es como una aventura o un sueño muy, muy divertido o muy vívido, ¿no? Pero es mucho más allá, ¿no? Cuando uno adquiere lucidez dentro del sueño, este sueño deja de ser un sueño y se convierte en una realidad. Como digo en el libro, una realidad alternativa. Porque la experiencia del sueño lúcido es una experiencia física, es decir, perceptualmente me refiero. Según lo percibe el protagonista, es una experiencia totalmente física en la que la persona se encuentra con un cuerpo que es físico y las cosas que encuentra a su alrededor, si todo va bien, porque hay excepciones, todo es físico y es igual de nítido a nivel perceptivo
que un día cualquiera de tu vida. Aunque se llame sueño lúcido, como digo, no tiene nada que ver con un sueño, porque aunque la entrada es el sueño, no siempre tenemos que generar el sueño lúcido a través del despertar dentro de un sueño. Hay otras técnicas que consisten en dormir sin generar un sueño y entrar directamente en los ciclos del sueño, pero conscientes, ¿no? Entonces ahí no llegas a generar un sueño en el que despiertas, pero igualmente entras en una realidad alternativa. Entonces es como, yo siempre lo defino, que es una experiencia onírica. Evidentemente empieza como una experiencia onírica, pero es un cambio radical de realidad. Te trasladas de tu dormitorio, que es físico, a otro lugar que también se siente físico, sabiendo tú que eres tú, tienes tu capacidad crítica intacta y actuando como actúas en el mundo físico. O sea que una de las características principales es la propia conciencia de que uno está soñando y esa capacidad incluso de control dentro del sueño, ¿no? Sí, bueno, el control es un poco un mito, ¿vale? Es decir, hay cierto control del escenario onírico, si queremos llamarlo así, o del escenario, vamos a dejarlo ahí porque ya empezamos a mezclar. Hay cierto control, pero no tienes el control absoluto. Eso es un tema muy controvertido entre los investigadores de los sueños lúcidos, porque es cierto, cuando llevas mucho tiempo soñando lúcidamente, te das cuenta de que tú puedes hacer cambios, pero hay ciertas cosas, o ciertos personajes, o ciertos estratos del sueño lúcido que no obedecen tus órdenes, no obedecen tu agenda. Y entonces es como que empiezas a sentir con el tiempo. Eso al principio, cuando eres un principiante, no lo ves claramente. Empiezas a sentir como que hay una inteligencia detrás que no es tú y que realmente está dirigiendo el cotarro, ¿no? Hay algunos autores o investigadores que le llaman que es la supraconsciencia. Tampoco sabemos muy bien lo que es, ¿no? Pero como que detrás de tu conciencia hay una supraconsciencia que está controlando, que no sabemos si es también individual, eso que llaman el yo total y estas cosas, o es una conciencia colectiva, ¿no? Tampoco lo sabemos. Pero sí, es verdad que el escenario es medianamente controlable, pero no al 100%. Qué interesante. Y para terminar esta introducción, ¿es un rasgo común en toda la población? ¿Todo el mundo puede tener sueños lúcidos o está restringido a determinados elegidos? No, de hecho, todos los estudios que han hecho en diversas universidades en los últimos años, que siguen haciendo estadísticas, ¿no? Se ha visto que más del 50% de la población va a tener o ha tenido un sueño lúcido aleatorio, o sea, inesperado en su vida. Otra cosa es controlarlo, pero tenerlo, con lo cual esto nos está diciendo que es algo natural. No puede ser una cosa que ocurra en más del 50% de la población que sea una cosa artificial o forzada o fruto de un trabajo inmenso o de una vida virtuosa como un monje, ¿no? que se aleja del mundo en el ruido. No, es una cosa bastante habitual. Pero es que una cosa es tenerlo y otra cosa es una cuestión mayoritaria. La mayoría de la población lo puede tener, eso es bueno. La mayoría de nuestra audiencia a partir de ahora va a poder enfocar en esos sueños lúcidos si es que no los han tenido ya, y si los han tenido, pues que nos lo hagan saber en los comentarios en las diferentes redes sociales donde estamos. Y bueno, simplemente comentar para concluir esta introducción que estamos realizando que el trasfondo para este programa, un poco el origen del asunto, es que una empresa llamada Prophetic, una empresa americana que solo tiene 3 años de vida y menos de 15 empleados, pretende vender, de hecho ya tiene puesto en preventa, el primer wearable, el primer vestible, en castellano, usemos el castellano, que para eso está, de consumo capaz de provocar estos sueños lúcidos mediante ultrasonidos focalizados e inteligencia artificial. Hay 2 parámetros ahí para poder traer al mundo del consumo estos sueños lúcidos. Ya veremos más adelante si funciona, qué es lo que ocurre dentro del cerebro humano, cuál es la ciencia que está por debajo. Tendremos tiempo de desarrollarlo durante este programa. Pero antes de nada, como siempre en nuestra estructura clásica, Jesús, a lo largo de la historia, soñadores lúcidos, ¿qué nos puedes contar? Muchísimas cosas. De hecho, todo lo cuenta Enrique en su libro Los sueños lúcidos, porque le dedica toda una parte a los sueños lúcidos desde el punto de vista de la historia. Y es verdad que prácticamente todas las culturas ya conocían esta técnica, cómo inducir, ¿no? Estos sueños inducidos, que en el fondo es que el durmiente es consciente de soñar, y si eres consciente de soñar, de alguna manera o de otra, aunque Enrique decía que no se puede controlar el contenido, pero bueno, sí que de alguna forma puedes ser consciente de ese estado y dirigir para eliminar o incluso solucionar distintos problemas que en ese momento te están acuciando. Y claro, desde ese punto de vista, cuando he echado una ojeada, ¿no?,
al libro de Enrique y he visto, en fin, todos los datos históricos que menciona, pues está claro que tanto las culturas antiguas como los egipcios, como los sumerios, como los griegos, los romanos, todos eran conscientes de que estos sueños lúcidos existen, ¿no? Y que se podían producir o bien de una forma espontánea o bien inducidos por técnicas, ¿no? Por una serie de técnicas que Enrique conoce muy bien. Pero por no entrar en muchos detalles, que algunos serían bastante farragosos, sí decir que pues, el primer testimonio registrado de un sueño de estas características se remonta, como no, una vez más a Mesopotamia. Y ahí tenemos a los sueños del rey Gilgamesh, que eran interpretados por su madre diosa como mensajes divinos, ¿no? Y luego en Egipto se asocia al alma, que ya sabéis que es el Ba, que podría viajar conscientemente durante el sueño, y crearon incluso templos de incubación, que eso daría para otro programa posterior, ¿no? Y en todas las culturas, ya digo, en China, en Roma, de hecho Aristóteles ya mencionaba por vez primera, ¿no?, que un soñante puede ser consciente de su estado. Y lo más interesante para mí también es que dentro de las tradiciones orientales, de las tradiciones místicas, por ejemplo, como el budismo tibetano, ha practicado el yoga de los sueños, que durante siglos se ha utilizado para alcanzar la iluminación, es decir, entrenando la mente para mantener la consciencia durante el sueño. Con lo cual, todo esto nos lleva pues, a momentos claves y trascendentes del ser humano, no solo para paliar determinadas angustias que puede tener un humano en su vida cotidiana y que a través de un sueño lúcido puede vehicular, ¿no?, esa incertidumbre y encontrar la respuesta. Y luego incluso puedo contar algunos casos de sueños lúcidos que han dado origen a descubrimientos o inventos que han ayudado a mejorar la humanidad. Pero desde este punto de vista, es decir, desde el budismo tibetano y desde otras tradiciones místicas, sí ya me gustaría preguntarle a Enrique, ya digo, para no hacer farragosa, en fin, toda esta introducción histórica, el por qué ya desde hace tiempo inmemorial, ya no sé si incluso el Homo sapiens ya era consciente de todo esto, pero por lo menos ya desde la antigüedad el sueño lúcido se entendía como, bueno, pues eso, como una forma o una herramienta de sanación o incluso como una ventana hacia lo divino. Yo creo que esos sueños lúcidos desde el primer momento, Enrique, estaban relacionados con los dioses y con revelaciones que podían transformar tu vida en eso que el budismo tibetano llama iluminación. Sí, actualmente, en la actualidad, quiero decir, los sueños lúcidos es un asunto tremendamente popular, pero en la antigüedad era casi un secreto de Estado, por decirlo de alguna manera. Estaba reservado solamente a la élite. Se practicaban templos, sacerdotes y, bueno, si acaso algún rey, faraón, etcétera, ¿no? Aunque no tenemos pruebas claras de que los faraones egipcios lo hicieran, pero hay muchas pistas. Hay un autor que yo recomiendo muchísimo a la gente que lea, que se llama Jeremy Nadler, que ha estudiado el mundo egipcio desde el punto de vista chamánico y da pruebas con textos históricos de que los faraones eran sometidos a este tipo de rituales para tener sueños lúcidos. Los antiguos veían el sueño lúcido como algo sagrado, no como ahora que se ve muchas veces como algo recreativo. Era lo que llamaban el viaje del alma. Aunque es un poco inexacto, porque desde el punto de vista actual sabemos que no es realmente que viajas con el alma, parece que no es así, ya entramos un poco en el campo de la conciencia, la física cuántica, estas cosas, pero en aquellos tiempos se veía algo de manera muy simple, ¿no? El alma salía del cuerpo y viajaba a otras realidades, por supuesto, para entrar en contacto o bien con el mundo de los espíritus, de los fallecidos, de los muertos, los ancestros, o bien el mundo de los dioses. Claro, era una práctica sagrada y lo importante es que regresaban con mensajes. Y estos mensajes eran aplicados, o bien eran profecías del reino o de la ciudad, estado, en el caso de Sumeria, o eran vaticinios sobre la salud del rey, o un montón de cosas, o incluso enseñanzas filosóficas también, que, como digo, luego se extendían a todo el pueblo. O sea que sí, era una práctica muy sagrada. De hecho, en el Antiguo Testamento ya hay casos, ¿no?, registrados. Sí. En todas las culturas del Antiguo Testamento tenemos casos, probablemente, aparte de esto que digo, del viaje del alma, tenemos luego otro factor, no sé si queréis que os lo cuente, pero que yo creo que es fundamental entenderlo, es lo que llamamos el falso despertar. Ahí está la clave de muchos de los eventos de la historia que han pasado por sobrenaturales y no lo son tanto, aunque bueno, si tomamos el sueño lúcido como algo sobrenatural, sí, ¿no? El falso despertar es un fenómeno que le ocurre a cualquier soñador lúcido, pero también a cualquier persona que pueda tener un sueño lúcido, aunque sea de manera espontánea. Se trata de que una persona
tiene un sueño lúcido, pero como el sueño lúcido, acabo de decir hace un rato, que es tan físico, tan real, es hiperreal, tan real como el mundo físico, como el mundo de vigilia, es muy fácil confundirlos. Es decir, cuando llega un sueño lúcido, o un sueño lúcido lo hace, como sabe que es un sueño lúcido, cuando llega a un sitio, llega, por ejemplo, a un bosque, aunque el bosque es totalmente real, sabe que es un sueño lúcido porque lo ha provocado. Pero claro, ¿qué pasa si una persona no tiene información, como ocurría en el pasado, y de repente tiene un sueño lúcido espontáneo? Que ocurre muchísimo. Pues que ocurría que la gente confundía el mundo onírico con el mundo real. Esto nos sigue pasando en los sueños lúcidos actuales, ¿no? Ha pasado muchas veces de despertarme de un sueño lúcido, levantarme de la cama, empezar a hacer mi vida diaria y que esperar horas, o sea, hacer mi vida diaria, pues mis actividades de la casa o salir ir a trabajar, y al cabo de las horas, ojo, horas, me doy cuenta que algo no cuadra. Y me fijo y veo que pues algo está fuera de lugar o algo no existe en mi vida y caigo en que aún estoy en un sueño lúcido. Entonces doy la orden de regresar a la cama y regreso a la cama después de horas de haber pensado que estaba haciendo mi vida cotidiana. Imaginaos esto hace 2000 años, hace 4000 años. Además, si sumamos que los sueños lúcidos siempre van acompañados del encuentro con seres de diversa categoría, ya tenemos la fórmula hecha, ¿no? En fin, ya tenemos un señor que se encuentra con un dios o con un ángel, como lo ocurrió, por ejemplo, a Jacob, en la famosa escena de la escalera de Jacob, ¿no? Cuando se quedó dormido encima de una piedra y de repente vio una escalera, se despierta y vio una escalera con miles de ángeles que subían y bajaban, ¿no? Y una voz que decía, esta es la casa de Dios, ¿no? El lugar es terrible, ¿no? Este pasaje tan famoso. Esto es un falso despertar. Es una experiencia de sueño lúcido que, como es igual que la vigilia, confundes con la vida. Y entonces das por bueno que acabas de tener un encuentro físico con criaturas, cuando realmente está ocurriendo ese encuentro en otro nivel. Que es en Qué eso. interesante que las civilizaciones históricas han dado un estatus mucho más importante al sueño del que le damos nosotros actualmente. Si nos damos cuenta, tenemos un déficit como sociedad de sueño bastante importante. Se desprecia al dormilón, se desprecia al soñador. Incluso puede ser hasta despectivo, ¿no? Alguien que es un soñador, ¿no? No se le da mucha importancia o la importancia que desde luego tiene. Comentaba antes Jesús que la tradición yógica también le daba importancia al yoga nidra, que es la denominación que recibe ese yoga del sueño. Curiosamente está volviendo el yoga nidra. El yoga nidra está tomando una centralidad recurrente actualmente porque bueno, hay algunos divulgadores científicos que lo están recomendando como complementario o sustitutivo del sueño. Entonces es una pericia o una sabiduría antigua que está volviendo en estas fechas tan modernas donde pues estamos mal dormidos, tenemos cansancio, tenemos fatiga crónica, no estamos sabiendo soñar. Probablemente el sueño que tengamos es de baja calidad y no estemos entrando en las fases reparadoras del sueño, y eso se está viendo también en diferentes ensayos científicos donde bueno, pues se puede comprobar que la forma de descanso cerebral para tener un sueño reponedor pues no se está cumpliendo debido muchas veces a las pantallas, a las luces azules, al maltrato que le hacemos a nuestro propio sueño. Pero como bien decía Enrique, pues tenemos un montón de propuestas históricas, algunas de ellas tan importantes como las bíblicas, como la que estaba comentando ahora Enrique, ¿no? También en la Grecia clásica existía pues hospitales del sueño realmente. Yo he comentado en alguna ocasión que tuve la oportunidad de estar en el templo de Asclepio en Epidauro y entiendes ciertamente la importancia que se le daba a esos hospitales del sueño porque ya el entorno es relajante, hay una magia alrededor que te hace pues entrar en una especie de trance y donde se le daba muchísima importancia a esa curación onírica, ¿no? A los que iban allí. Y como comentario también me parece interesante es una de las mentes más preclaras de la historia de la humanidad, como fue Sócrates, pues ponen en su boca que su última frase no fue nada trascendental, sino decir a uno de sus seguidores, decirle, recuerda que le debemos un gallo a Asclepio. Es decir, la importancia que le daba también a Asclepio, ¿no? A ese vector del sueño también, esa curación del sueño. La última palabra de Sócrates.
¿Qué otros referentes históricos nos puedes contar, Jesús y Enrique, para que aparezcan, por ejemplo, en tu libro, Enrique, así alguno que te guste especialmente? Venga, Jesús. Hombre, San Agustín, ¿no? Yo creo que si nos vamos ya un poco a ese inicio de la Edad Media, San Agustín es el que registra ese primer relato detallado, ¿no? Describiendo la experiencia médica de Gennadius, pero ahí te lo dejo, Enrique, para que nos cuentes un poco qué experiencia es esa y por qué San Agustín pues hizo tanto hincapié en esta especie de revelación de los sueños lúcidos. Bueno, en esa experiencia ahí mezclamos dos cosas, porque ahí realmente lo que ocurrió, se considera que es uno de los primeros registros de una ECM, porque es un señor que se cae, se da un golpe y tiene una ECM, o sea, una experiencia cercana a la muerte. Entonces, realmente, como yo siempre he defendido, una experiencia cercana a la muerte realmente es un sueño lúcido, pero que te lleva al límite, ¿no?, de la muerte, pero sí está reconsiderada más que como un sueño lúcido, que lo es, como una ECM. Hay un caso en Grecia que también de un filósofo, es muy cortita y por eso lo cuento, pero a la vez es graciosa, ¿no? Era muy conocido porque había muchísima gente que le pedía favores y esas cosas, ¿no? Era una especie de gurú, ¿no? Pero él tenía la habilidad de salir de su cuerpo, esto sí que es lo que llamamos un sueño lúcido, ¿no? Y lo gracioso es que estaba tan embebido en su negocio o lo que fuese, que la mujer, que no se llevaba muy bien con él, en un momento que él estaba fuera de su cuerpo haciendo un trabajo, quemó el cuerpo para que no pudiera volver y se libró de su esposo en un pispás, ¿no? Esto también queda registrado. Bueno, es una anécdota, pero que es histórica, ¿no? Que ocurrió de verdad. Está en casi todas las culturas. O sea, hay anécdotas en el mundo judío, en el mundo islámico, en el mundo sufí, sobre todo. En casi todas las culturas del mundo hay alguna pista o una historia de, claro, no siempre, nunca con el nombre de sueño lúcido, pero si tú eres un soñador lúcido, con los ojos de un soñador lúcido, lees relatos que otros tomarían por meras alucinaciones o por otro tipo de experiencias, tú detectas que es un sueño lúcido, ¿vale? Porque es un patrón, hay un patrón siempre oculto ahí, y es muy interesante releer la historia con esto. También tenemos, por ejemplo, a Tutmosis, ¿no? El faraón, que tuvo también otra experiencia en la Esfinge, ¿no? Y de hecho hay una estela allí que registra... La estela del sueño. Sí, la estela del sueño. Pero realmente si lo lees es un sueño lúcido, ¿no? En el que la Esfinge le dice que es... Él dice que es una siesta, ¿no? El sueño lúcido también se puede producir en la siesta. Es una de los momentos también útiles para practicar los sueños lúcidos. Se toma una siesta, porque estaba muy cansado, venía de caza, y entonces aparece la Esfinge en una realidad alternativa y le dice que va a ser faraón, ¿no? Un poco así, ¿no? Bueno, pues esto él lo usó además políticamente, ¿no? Para justificar que es el que se merecía el trono, ¿no? En aquellos momentos. Pero eso te iba a decir, que lo mismo esto se lo inventa, porque, ¿sabes? Es una forma de justificación de, mira, me ha dicho la Esfinge que yo tenía que... Totalmente de acuerdo, pero es que como era... Es que, claro, lo vemos con ojos de aquí, pero es que en el pasado esto era mucho más frecuente que ahora. Los sueños lúcidos. Los sueños lúcidos, los sueños y las pesadillas. Recientemente he publicado un libro que se llama Pesadillas y he hecho un análisis de por qué eran tan frecuentes estas cosas en el pasado, ¿no? Y es que eran muchísimo más frecuentes, eran más importantes. Entonces, le ocurría a mucha gente. Entonces, yo sí que me creo que esto le ocurría a Tutmosis. ¿Pero por qué era más frecuente? Porque no había PlayStation. ¿Teníamos menos estímulos en nuestro cerebro? Porque, claro. O sea, por muchas razones. Las detallo en el libro, pero por adelantarte. Así un poco en resumen cortito. Sí. Primero, las condiciones del sueño. Es una de las cosas más importantes. O sea, cómo dormía la gente. Ahora estamos acostumbrados que dormimos con una tranquilidad brutal, salvo que vivas cerca del M30, ¿no? O algo así en Madrid. Pero antes, imaginaos cómo eran las casas, las ventanas, las puertas. Bueno, ventanas, no había ventanas, claro. Eran de madera. Es decir, cualquier ruido de la calle, vale que no había tráfico, pero pasaban carros, perros, gente vomitando, el otro gritando. O sea, el sueño estaba absolutamente interrumpido. Había plagas, chinches, ratas. Los animales vivían en las casas, en cabras. O sea, el sueño era totalmente interrumpido absolutamente por mil cosas. Cualquier dolor físico que tuvieras, unos dolores de muelas. Ahora tenemos un ibuprofeno, pero tú allí pasabas o una contractura. Es decir, el sueño era un infierno en el pasado. La gente dormía muy mal. Esta es la primera causa. La segunda causa es lo que llamamos el sueño bifásico. Se ha descubierto que en el pasado, hasta la Revolución Industrial,
cuando empezaron los relojes y empezaron en las fábricas a definir que había un horario, ¿no?, de trabajo de 8 a no sé qué. Antes la gente dormía de otra manera, no dormía 8 horas seguidas. Antes la gente dormía con un patrón bifásico, es decir, dormía unas 4 horas, más o menos, se despertaba, estaba 1 o 2 horas levantado haciendo cosas y volvía a acostarse otras 4 horas. Eso está demostrado, lo ha demostrado un investigador recientemente, hace ya unos años, y es muy interesante porque sabemos ahora que los sueños lúcidos, también los sueños ordinarios y las pesadillas se producen cuando fragmentamos el sueño. Claro, si tú duermes de continuo, y además mucha gente utiliza somníferos o lo que sea, ¿no?, cualquier tipo de, muchas veces, sustancias para dormir, melatonina, no sé qué, que te generan un sueño profundo, no sueñas. Ni sueñas lúcidamente, ni tienes pesadillas, ni tienes nada. Entonces, claro, era 1000 veces más frecuente en el pasado tener ese tipo de experiencias que ahora. Entonces, yo sí me creo que este faraón tuvo la experiencia. Lo que pasa es que también me creo que la usó, como no puedes demostrar nada, que decir, una cosa que tú la tienes, pero no puedes demostrar que es cierto o no, pero es el faraón. Bueno, no era el faraón todavía. Yo sí que creo que lo usó, sí opinan muchos egiptólogos, que lo usó de manera política, pero esto no excluye que tuviera la experiencia. ¿Entiendes? Curiosa forma de validarse, ¿no?, mediante un sueño. También hay otra, y antes de pasar al futuro, quiero dejar pues otra cuestión que creo que es importante, y es que la historia europea cambió enteramente por un sueño, ¿no? Y es el caso del emperador Constantino, en la batalla previa del puente de Milvio. Bueno, pues Jesús, Enrique, contad un poco. Hombre, yo cómo no sé ese hasta qué punto sueño. fue un sueño eso, yo no sé. Pues mira, eso seguro que no fue un sueño lúcido. Aquí hay sueños, que no nos olvidemos que no todos son sueños lúcidos, que también hay sueños normales. Pero esta visión de que vio la cruz, bueno, vio realmente una especie de crismón, vio sí, un crismón, sí, el crismón. Eso sí que me suena a politiqueo. Mientras le decía, con este signo vencerás. Sí. Y no signo vinces, en latín suena mejor todavía. Sí. Pero a ver, no hay que confundir, entiendo, una visión, una aparición de un sueño lúcido. Yo creo que son cosas distintas. Otra cosa es que esté inventado. Según las fuentes, Eusebio y Lactancio, aparte de ver el signo en el cielo, esa misma noche tiene un sueño en la cual Cristo le ordena pintar la cruz en los escudos. O sea, no solo la visión que él tiene en el cielo, sino el sueño posterior, que es el propio Cristo el que se le aparece y le ordena pintar esa cruz en los escudos y posteriormente vence. Y se convierte en Imperio Romano al cristianismo en general. Entonces, ¿cómo ha cambiado la historia completa? Si es verdad, que podemos darle un margen de duda amplio al asunto, pero si es verdad, un sueño ha cambiado la historia de la humanidad completamente. Bueno, matizo un poquillo, Sergio, porque él no se convierte al cristianismo ni convierte al Imperio Romano. Es con Teodosio, hay que esperar unos 50-60 años después. Él lo que hace es que tolera el cristianismo como una religión más dentro de las distintas religiones que estaban en el Imperio Romano. Él se bautiza en su lecho de muerte. Exactamente, pero solo en el lecho de muerte y por si acaso. Y por si acaso. Sí, que el que da... pero él es el iniciador también a esa validación del cristianismo. Claro, esa validación del cristianismo para que el Imperio Romano se pueda convertir del paganismo al cristianismo. Bueno, lo que pasa es que ahí terminan las persecuciones también. O sea, es un momento en el que puede florecer el cristianismo porque dejan de perseguirlo. Bueno, pues el que nos va a perseguir a nosotros va a ser Alberto Espinosa si no cambiamos de tercio ya, porque nos estamos yendo de madre con el tiempo y tenemos que irnos al presente y al futuro a ver qué se está cociendo en el mundo tecnológico y científico al respecto de los sueños lúcidos. Y es que en nuestro afán de tecnificar absolutamente todo, pues hay una empresa que ha visto un modelo de negocio. Ya viene Sergio con los cacharritos. Los cacharritos, el que se va a comprar mañana. Sus juguetes. Ya sabéis que me encantan los cacharros. No me llega el presupuesto para todo, pero si se pone a tiro, no lo descarto. No lo descarto porque me parece muy interesante. Está previamente la validación que nos haga Enrique ahora del mismo. A ver cuál es su opinión, porque a ver si vamos a tirar la pasta que nos dé. Como otras tantas veces he hecho, porque yo soy muy amigo de comprar cosas que luego no. Bueno, vamos a ponernos en antecedentes. Bueno, tú además con el sueño y con todo esto tienes ya un montón de cacharritos me encanta medirme el para sueño, controlarte. mido las fases, he hecho experimentación con ritmos binaurales, sonidos de todo tipo. Esto, Enrique, imagino que ahora nos podrá dar una clase maestra al respecto, pero yo he intentado probar de todo porque sí que le doy mucha importancia al sueño. Cuando yo no descanso bien, al día siguiente estoy destruido. Entonces, para mí es muy importante el tener ese tiempo de descanso bien aprovechado. A lo que voy. Prophetic.
empresa situada en Silicon Valley, de donde viene casi toda la innovación tecnológica actual. Es una empresa que tiene una serie de curiosidades interesantes. La primera es que tuvo un nacimiento muy rápido, en 4 meses. Yo creo que es uno de los casos de fundación más rápida en la historia del hardware, porque normalmente este tipo de empresas conllevan un poco más de tiempo hasta que se levanta capital, se hace el prototipo mínimo viable y tal. Suelen pasar pues, en el torno del año, al menos un año, ¿no? Pues ellos han tardado solo 4 meses, de un modo sigiloso, han levantado el capital, han hecho los prototipos en colaboración con universidades y bueno, en menos de un año pues tienen ya casi el producto en la calle, que esto es algo tremendamente inusual dentro de Silicon Valley. Se incorporó en enero del 2023 y ya este mismo año va a tener el producto en la calle, con lo cual, bueno, pues es algo, como os digo, tremendamente rápido. Pasar de idea a producto de consumo masivo no es lo común. Hay que decir que esta empresa está constituida por 2 ingenieros que provenían de Google, Eric Wolber y Wesley Uberry III, y algo han debido ver los fondos de capital riesgo y algunos inversores, porque han tenido un éxito absoluto en sus rondas de financiación y además gente tan importante como los fondos que están detrás de Neuralink, que recordemos es el dispositivo de conexión cerebral capitaneado por Elon Musk, pues han acudido también a esta ronda de financiación y son inversores dentro de la compañía. Y su misión declarada no es exclusivamente una empresa de sueño lúcido, sino que según su comunicación oficial, lo que ellos quieren ser es una empresa de experiencias conscientes. El sueño lúcido es uno de sus casos de uso de la tecnología, pero ellos aspiran a aplicar la modulación general de todo tipo de estados mentales. Y no deja de ser también muy curioso el lema corporativo, que os paso a leer robado de su LinkedIn, y nunca mejor dicho, porque la frase es: Prometeo robó el fuego a los dioses, nosotros robaremos los sueños a los profetas. Hostia puta. Enrique, Vaya flipaos, Jesús, vaya flipaos. Alberto, ¿qué os parece esta propuesta tecnológica? Ahora entraremos un poco en la tecnología que está por debajo, pero así de entrada, esta a mí de propuesta entrada que me os parece parecen unos flipaos, Sergio. Ya con esa frase me parece un poco grandilocuentes, desde luego. Sí, sí. Pero Un aquí poco hay que ir a lo ambicioso. alto. Aquí ya sabéis que hay que ir a lo grande siempre. Sí, es un poco ambicioso, pero bueno, es verdad que lo que están intentando utilizar es lo que la tradición ya contaba, ¿no? Que este tipo de sueños, bien orquestados y bien dirigidos, pues son ventanas hacia el futuro, son ventanas también para conectarte con lo místico, que son herramientas de sanación, ¿por qué no? De sanación física y también psicosomática, y son medios de exploración de la conciencia. O sea, que te quiero decir que abarcas tantos aspectos que evidentemente los sueños es algo fundamental. Sin los sueños el ser humano no podría vivir y por supuesto, si lo sabes aprovechar todo este contenido a través de estos mecanismos, pues evidentemente, claro que puedes conseguir resultados. Ahora, enfocarlo así, de esa forma tan grandilocuente, tan egocéntrica y tan ambiciosa, pues a lo mejor es que hay truco y a lo mejor hay más trampa de lo que nos podemos imaginar. Enrique, ¿cuáles son tus opiniones? Yo, si pudiera gritar, gritaba. Grita. No, que no tengo bien la voz. No me conviene. Pero mucho miedito. Bueno, vamos a profundizar. Mucho vamos miedito. A profundizar. ver, si esto fuese un proyecto filantrópico, o sea, vamos, adelante. Que todo lo que pueda ayudarnos a tener sueños lúcidos y controlarlos, todo esto, fenomenal. Lo que pasa es que no es un proyecto filantrópico, es un proyecto para hacer dinero. Sí, Lo que vale, definitivamente. tienen dos modalidades. Una que es el Prophetic Dual, que vale $449. Y luego el Prophetic Face, que vale $1.299. Hombre, ya que estamos espía, habrá que ir a por el bueno, ¿no? Ya que Claro, ponemos- Si te Pero- pones el... Mira, Más los luego precedentes- la suscripción, que eso darlo Sí, por sí, sentado, más la la pasta. suscripción mensual. Menos mal que filantrópicos, ¿eh? Tenemos unos precedentes a esto que no es una tecnología diferente, pero tenemos precedentes como lo que inventó Stefan Leber, que es el psicólogo que estudió los sueños lúcidos por primera vez de manera muy seria, después de Keith Hearn, pero bueno, Stefan Leber, que es el padre de los sueños lúcidos, inventó las primeras, no son gafas, un antifaz que para producir sueños lúcidos a través de, esto lo que hacía es detectar el movimiento ocular que se produce en la fase REM, ¿no? Cuando estamos soñando se mueven los ojos, así vibran, y entonces al detectar con unos dispositivos que dentro del antifaz te mandan señales luminosas a los ojos para despertarte dentro del sueño.
¿vale? Esto ha sido un fracaso absoluto, no funcionó nunca. Aparte, pueden producir el despertar de focos de epilepsia, porque cuando proyectas luz en los ojos, en el sueño profundo, es muy peligroso. Sabiendo que esto ha sido un fracaso, otro investigador importante en el mundo de los sueños lúcidos, que es Michael Raduga, que es ruso, también ha creado unas nuevas gafas, también inspiradas en Stefan Leber, también, que no he probado, pero sí conozco gente que ha venido a mis formaciones y las han probado y dicen que funcionan como una castaña absoluta, ¿no? Teniendo en cuenta además que Michael Raduga, antes de invitar el antifaz de desarrollarlo, se abrió el cráneo él físicamente, él, buscando, sí, él lo contó en sus redes, que él estuvo mirando, o sea, él propuso un diseño de unos chips a unos científicos o a unos médicos y todo el mundo se negó a ayudarle. Entonces él se estuvo, es que me da la risa, se estuvo educando en vídeos de YouTube, en tutoriales, para abrirse el cráneo y se lo abrió. Estuvo a punto de morirse desangrado en casa para insertarse un microchip, y lo tiene dentro, al final lo consiguió para producir sueños lúcidos a voluntad, exactamente. Bueno, estos son precedentes. También tenemos las gafas de realidad virtual. Mi idea es que todo esto puede llegar a producir, o sea, todas estas innovaciones pueden llegar a producir un sueño lúcido. Sí, seguramente sí. Pero ¿en qué condiciones? ¿Qué tipo de sueño lúcido? Al final, seguramente será algo dirigido. O sea, vas a tener que pagar por hacer una cosa que de manera natural tú puedes hacer con un poco de entrenamiento. Pero además tú puedes elegir qué hacer dentro de ese sueño lúcido. Si ya te están desde fuera imponiendo un tipo de sueño lúcido con determinadas, no sé, tecnologías, no sabemos si realmente están dirigiendo también el tipo de experiencia que vas a tener. Como tú bien has dicho, no solamente se van a dedicar a los sueños lúcidos, sino a reproducir otro tipo de experiencias, quizá iluminatorias o místicas o lo que sea, ¿no? Esto es éticamente, no sé, moralmente, o chiquito de la calzada. Esto les da mucho miedo porque, no sé si estáis de acuerdo, pero ya nos han quitado todo. O sea, todo es un negocio ya. En el ser humano. Todo. Faltaban los sueños y en ellos están. La única parcela de libertad que teníamos los seres humanos era el sueño. Y respirar. Y solo falta que nos cobren por respirar. Sí. Si ya también vamos a tener que pagar por tener sueños lúcidos, me da miedo. O sea, que te digo, si fuera una organización filantrópica, que esto fuese para ayudarnos, yo encantado de la vida, pero es que me temo que no va a ser. Filantrópico tiene poco, sí que es verdad que tiene una parte de validación científica, concretamente el Donders Institute for Brain Cognition and Behavior, que es una rama de la Universidad de Radboud en Nimega, de Países Bajos, que está dirigida además por el doctor Martin Dressler, que se supone que es uno de los autores más citados en el campo del sueño lúcido. No sé si Enrique tiene referencia de él. Pero ¿cómo funciona esta tecnología? ¿Qué es lo que hace? ¿Y qué usos se pueden dar por esa cantidad tan importante que hemos dicho que hay que desembolsar? Bueno, pues... No, ellos te hacen la comparativa con otros aparatos de... Y son hasta baratos, ¿no? Sí, porque el que vale $449 lo comparan con uno que vale $199.175. Bueno, y otros si lo comparan con ese, es un chollo. Hay uno que se llama normal, uno es Pro y otro es ¿cómo es? Uno es el Dual y el otro es el Face. Vale, o sea, el Dual te permite viajar con sueños lúcidos a Torrevieja y el otro a Punta Cana, ¿no? Va por niveles. Va por niveles. Como que uno es más preciso que el otro, por lo que ponen aquí. Vamos a enumerar un poco la tecnología subyacente y a ver qué reacción provoca esto en Enrique y en nuestros oyentes también, a ver si les suena científico o que puede funcionar o no, ¿vale? Ellos lo que proponen es un hardware que es una diadema que se incluye en el coste del dispositivo y que, bueno, pues se coloca antes de dormir. Tiene una forma ergonómica que uno se pone en la cabeza, que eso para empezar habrá que ver qué tipo de facilidad tiene para uno dormirse con una diadema así puesta, ¿no? Entonces, bueno, tiene que ser cómodo durante 8 horas y yo no lo tengo tan claro. Además de mantener el contacto eléctrico con el cuero cabelludo, si es con lo que yo me muevo, que es muchísimo, ya es algo bastante complicado, ¿no? Entonces, bueno, hay que colocarse esta diadema, dormir con ella puesta y eso se conecta a una CPU, a un procesador, que es lo que a través de la inteligencia artificial, que es la palabra de moda y no puedes vender ningún producto que no la contenga, pues te lleva a esta fase de sueños lúcidos. Y la tecnología que ellos proponen para este fin es la tecnología llamada TFUS, ¿vale? Transcranial Focus Ultrasound, es decir, ultrasonidos enfocados transcraniales.
que no es otra cosa que emitir ondas acústicas de alta frecuencia entre 250 kHz y 700 kHz a través de transductores piezoeléctricos en el cuero cabelludo. Estas ondas Entre 250 y 700 kHz, sí, has dicho. se supone que atraviesan el cráneo y convergen en un 2500. foco interno donde la presión acústica modularía la actividad neuronal. Es decir, la ventaja y el elemento de venta que ellos tienen es que está focalizado, no es un ultrasonido difuso como en ecografías, etcétera, sino que esto está diseñado para que múltiples ondas converjan en un solo punto interno y esta convergencia permitiría que al llegar con una resolución cuasi milimétrica se afectase el tejido objeto sin el tejido superficial que se está atravesando, ¿vale? Entonces se supone que tecnológicamente es más avanzado. Ha tenido algunas reviews de pares y tiene un porcentaje de éxito moderado, alrededor del 60%. Que bueno, no está mal, tampoco es una locura, pero para ser un producto inicial no está mal. Y donde va enfocado realmente es la diana anatómica donde ellos apuntan, es el córtex prefrontal dorsolateral, ¿vale? Que sería, esto ya son palabras para Enrique y entendidos, el área 9 y 46 de Brodmann, situada en la parte superior lateral del lóbulo frontal. Enrique, ¿cómo te suena esto? ¿Lo compramos? ¿Lo cargamos ya? ¿Le damos al botón de comprar? Yo te aseguro que no lo... Bueno, primero porque ya hago sueños lúcidos a voluntad, ¿no? Pero si no los tuviera, tampoco creo que no me los compraría. Pero bueno, a ver, es que, estimulación Di la verdad, estimulación eléctrica del cerebro. O sea, no sabemos qué consecuencias puede tener. Como digo, hay muchas cosas que hacemos con el cerebro que puedes disparar a gente que tiene focos de epilepsia o de esquizofrenia, lo que sea, que nunca se desarrollan, pero con un estímulo de estos se pueden despertar, ¿no? Esa era mi pregunta. Claro, eso esto te puede afectar de una manera negativa, claro. O sea, seguro. tu cerebro metiéndole ultrasonidos durante 8 horas por la noche. Claro. Allí dándole directamente al cerebro, no por tus orejas. O sea, no sé qué, que lo mismo te lo fríes, que no sé. A ver, no lo sé. A corto plazo seguramente no pasará nada porque los lo han investigado, pero no sabemos lo que va a pasar a medio Pero como tú dices, plazo. si tú tienes algo latente que tú no sabes y eso a lo mejor lo dispara. Claro. Una esquizofrenia, una epilepsia, o insomnio. Sí. A lo mejor te empieza a generar insomnio y ya no te recuperas o cualquier otra cosa. Esto en cuanto al miedito que me da que me manipulen de esta manera el cerebro. Eso primero. Pero luego en cuanto me ha dado mucha atención lo de que tiene como un 60% de éxito, ¿no? Y un señor de marrón en Cuenca haciendo cualquier cosa también lo va a tener. ¿Sabes por qué? Porque tener un 60% de éxito en un sueño lúcido con 4 pruebas es muy fácil. Un sueño lúcido se produce de manera espontánea cuando fragmentas el sueño, que puede ocurrir por un montón de situaciones, ¿eh? O sea, por molestias externas, por ruidos y cosas que te hacen dormir muy ligero y eso te genera el sueño lúcido, ¿no? Si tú te pones una cosa incómoda, de hecho hay técnicas muy antiguas que aparecen en libros de los años 20, 30, 40 del siglo pasado que te recomiendan para tener un sueño lúcido o viaje astral que, por ejemplo, te pongas un jersey muy pequeño que te apriete o una banda en la cabeza que te apriete o un cinturón muy apretado para tener una incomodidad. Esa incomodidad te hace dormir ligero y te puede generar un sueño lúcido. Claro, si tienes una banda en la cabeza y no te puedes mover apenas, no vas a poder conciliar el sueño de la misma manera que lo haces normalmente, con lo cual tendrás un sueño más ligero y esto es un campo de abono para el sueño lúcido, con lo cual que haya un 60% no me extraña, pero de manera natural. Quiero decir que si te pones la banda, no la enciendes, pero te dicen que está encendida, pero tú no la enciendes, puede que te produzca el mismo porcentaje. A mí lo que me preocupa de todo esto es que me da casi más miedo que funcione que no funcione. Es decir, que no funcione casi me deja más tranquilo, porque el hecho de que funcione y los sueños sean modificables y manejables por terceras personas ajenas a uno mismo, eso sí que me preocupa y eso sí que de verdad, ya sabéis que yo soy muy abierto a probar todo tipo de tecnología, pero reconozco que la parte onírica, que es, como bien ha dicho antes Enrique, una de las más privadas, de la esfera más íntima que existe, la capacidad de alterarla por parte de terceros que no tienen consentimiento explícito por mi parte, pues no me hace mucha gracia. Bueno, yo ya no los sueño, sino cualquier aparato que modifique nuestro cerebro y que esté en manos de quien sea, yo no me lo pondría. Porque es que a lo mejor a través de los sueños puede modificar comportamiento. Claro, o cualquier cosa, no sé. Claro. No puedes. Es que de hecho hay técnicas que utilizan psicólogos y gente anónima. Cuando yo hago las formaciones, a la gente le cuento técnicas para corregir traumas, fobias. Hay técnicas muy reconocidas ya que a través de los sueños lúcidos puedes modificar patrones de comportamiento. Pero lo haces tú.
tú contigo mismo y eres tú. Claro, lo que puedan hacer otros ya no lo conocemos. Pero hay una cosa que me gustaría, que estoy pensando muy rápido, y es que no lo veo, o sea, no puede tener futuro por lo siguiente. El sueño lúcido, cuando estás en sueño lúcido, estás produciendo un patrón de ondas cerebrales. Ese patrón de ondas cerebrales, que tiene una serie de componentes, ¿no? Por ejemplo, tiene ondas gamma, si no, no hay sueño lúcido, las ondas más rápidas, tienen más ondas, claro, por supuesto, pero ese patrón es muy definido, ¿vale? Pero ese patrón no es igual todo el tiempo. Durante los 3 minutos que dura el sueño lúcido va cambiando, ¿vale? Si tú estás desde fuera induciendo al cerebro con unas descargas eléctricas que produzca un patrón de ondas cerebrales, va a ser siempre el mismo patrón, no lo va a dejar moverse, ¿me entendéis? Y el sueño lúcido no puede ser un patrón fijo, es un patrón que se mueve durante el sueño lúcido. Si tú te alegras y saltas, o sea, haces cosas porque tu patrón se va moviendo. Si lo estás forzando desde fuera con una sola cosa, o sea, un solo patrón, no tiene sentido, te va a producir un sueño lúcido muy específico, pero muy, no sé lo que hará, pero muy inflexible, ¿no? O muy monolítico, o muy diferente a lo que es un sueño lúcido natural. O sea, que es como estamos tocando asuntos muy delicados, muy delicados. Es que esto, Enrique, me lleva también, dentro de los peligros, ¿no?, que conlleva estas nuevas tecnologías, y que evidentemente pues se busca un cierto beneficio no solo para el que utiliza la tecnología, sino para el que implanta esa tecnología en seres humanos. Esto me recuerda a un capítulo de tu libro cuando hablas de los hackers del sueño, que además está relacionado con alguna que otra película, como la de Matrix o como la de Origen, ¿no?, la de Christopher Nolan. Y cuando tú hablas de esos hackers del sueño, claro, evidentemente, si alguien es capaz de entrar en tu sueño, sea ordinario, sea lúcido, y además tú cuentas un poco lo que ocurrió en la década de 1990, en fin, con tanto rusos como gente de países balcánicos que creaban mapas de sueños, y dentro de esas burbujas de percepción, donde quedaban en sitios concretos, ¿no?, en torres, en templos, en laberintos, pues ahí podían hackear ese sueño y, por supuesto, pues hackearlo no para intereses altruistas. ¿Qué nos podrías decir? ¿Puede ser eso un peligro también en el futuro, si alguien puede entrar en nuestros sueños y determinar decisiones personales? Bueno, entrar en los sueños de otros es un asunto delicado porque no sabemos... A ver, hay historias en el chamanismo, los chamanes te dicen que sí se puede hacer, porque lo han hecho siempre, según dicen, ¿no? Pero tenemos pruebas o pistas de esto que acabas de decir, ¿no? Por ejemplo, este grupo que en los años 90 en los países bálticos, no balcánicos, y en Rusia... que era un grupo anónimo que empezó a juntarse, que encontró una forma diferente de acceder a los sueños lúcidos, que nadie sabe muy bien cuál es, pero que no es ninguna de las técnicas tradicionales que conocemos ahora, pero que llegaron a un nivel extremo de control casi de la materia, no tenemos muy buena información porque borraron todos los foros donde participaran y desaparecieron. No sabemos si ahora son totalmente anónimos o no. La clave es que, según dicen ellos, los servicios secretos de Rusia y el ejército se interesó por ellos y, de hecho, asesinó a alguno de ellos y otros tuvieron que huir y esconderse, ¿no? Pero si nos vamos a Estados Unidos, ya sabemos que en el programa de visión remota Stargate ya usaron los sueños lúcidos para hacer visión, para espiar a los soviéticos con éxito. John McMonagle lo hizo varias pruebas con mucho éxito para ver cosas a través de los sueños lúcidos. Y esto sí que, eso sí que está documentado, ¿vale? O sea que sí que puede ser un peligro. Pues tremendamente interesante todo lo que nos ha contado Enrique. Nos ha pasado lo mismo que en un sueño, y es que hemos perdido la temporalidad del programa, ya nos hemos pasado de tiempo. Pero bueno, es tan interesante la cosa que yo voy a invitar a Enrique a que vuelva la semana que viene a seguir hablándonos de sueño, a lo mejor desde otro punto de vista, pero que no nos quedemos con las ganas de tocar muchos temas. Y me da pena que no esté el gran Izuzquiza, al que echamos tantísimo de menos, porque había que preguntarle claramente si no ha visto o si ha visto alguna de las películas que hemos nombrado, pero yo voy a dejar para la audiencia. Origen a lo mejor si no ha sí, visto Origen, es algo absolutamente mandatorio, deben hacerlo inmediatamente, aprovechando que este podcast ya se acaba, que busquen su plataforma favorita donde poder ver esa obra maestra, a mi juicio, de Christopher Nolan, donde se trata precisamente de entrar en sueños ajenos y plantar ideas dentro de esos sueños, algo que es el objeto también del podcast que hemos ido comentando. Pues Enrique Ramos, autor de Los sueños lúcidos, de Editorial Almuzara, yo creo que hemos dejado un buen sueño para todo el mundo que quiera comprar tu libro y ampliar ese conocimiento, que estoy seguro que les encantará. Y esperamos tenerte aquí la semana que viene. ¿Te apuntas? Hombre, por supuesto. Yo me tiro a la piscina ya mismo.
Tengo curiosidad, Jesús. ¿Tú sueles tener sueños lúcidos o no? Creo que sí, digo que creo que sí porque tampoco sé exactamente cómo es la dinámica, pero en algún caso me he despertado pensando que me estaba despertando y sin embargo seguía mi sueño y de forma consciente yo mismo me preguntaba cómo soy capaz de soñar determinadas cosas. Entonces, si eso me lo pregunto soñando, yo creo que es lo más parecido a un sueño lúcido que he tenido. Le preguntaremos la semana que viene a Enrique si eso cuenta como sueño lúcido o no, porque es verdad que muchas veces estamos soñando cosas extrañas y no sabemos si es sueño lúcido o no. A mí me pasa también a veces que me despierto por la noche, soy consciente de mi entorno, veo algunas figuras extrañas y luego digo, pues estoy durmiendo. Y vuelvo a acostarme inmediatamente. No sé si eso computará. Alberto Espinosa, ¿tú con qué sueñas? Pues no lo sé, o sea, yo sí, probablemente habré tenido alguna vez, no lo sé, yo creo que todo el mundo alguna vez ha tenido esa sensación, ¿no? De que su sueño es real y que estás en la vida real y luego te das cuenta de que no estás en la vida real, sino que estás en un sueño, no sé, yo creo que alguna vez me habrá pasado. Pero bueno, yo sueño con que Pupa Clown haga lo que tiene que hacer con el dinerito de Mindfacts, por ejemplo, Sergio. Efectivamente, el sueño de este podcast es mejorar el mundo y para eso estamos colaborando con nuestros oyentes, con nuestros anunciantes y con Pupa Clown, que son payasos de hospital y van a ir a hacer los sueños realidad de los niños que están en el hospital, que es que salgan pronto, ese es su sueño y estoy seguro de que se lo van a hacer más llevadero. Así que bueno, vamos a colaborar con ellos durante esta fase de la temporada. Pues poco más, buenos sueños para todo el mundo, que podáis dormir a pierna suelta después de escuchar este podcast y si os ha interesado la temática, la semana que viene un poquito más. Chao, 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 chao. Mindfacts llega cada semana a tus oídos a través de Spotify, Apple Podcast, iVoox o tu aplicación favorita. Búscanos en redes sociales. Somos Mindfacts. Dicen que solo empleamos una fracción del verdadero potencial de nuestro cerebro. Pero eso es cuando estamos despiertos. Cuando soñamos, la mente es capaz de cualquier cosa. ¿Por ejemplo? Imagina que diseñas un edificio. Conscientemente creas cada elemento, pero a veces parece que se crean solos. ¿Me explico? Sí, como si los descubrieras. Pura inspiración, ¿verdad? Bien, en un sueño, la mente hace eso continuamente. Creamos y percibimos nuestro mundo simultáneamente. Nuestra mente lo hace tan bien que ni sabemos lo que está pasando. Eso nos permite entrar justo en mitad de ese proceso. ¿Cómo? Ocupándonos de la parte creativa y para eso te necesito. Tú creas el mundo del sueño. Nosotros colocamos al sujeto en ese sueño y él lo llena con su subconsciente. ¿Cómo podría conocer suficientes detalles para que él creyera que está en el mundo real? Los sueños nos parecen reales mientras los tenemos, ¿no? Solo cuando nos despertamos nos damos cuenta de que algo no cuadra. Deja que te haga una pregunta. Tú nunca recuerdas el principio de un sueño, ¿verdad? Siempre te ves de repente ahí en medio. Supongo, sí. ¿Y cómo hemos terminado aquí? Acabamos de venir de... Piénsalo, Ariadne. ¿Cómo has terminado aquí? ¿Dónde estás ahora? ¿Estamos soñando? Estás en medio del taller, en realidad, durmiendo. Es tu primera clase de sueños compartidos. Tranquila.